ya live. Unos minuticos mientras el doc se conecta. Quiero invitarlos a que le compartan esta invitación a otras personas, les cuenten que estamos en vivo, van a poder hacer preguntas sobre el tema de migraña. Recuerden que, bueno, no todo es migraña, pero el doc ahorita nos va a explicar bien, pero además nos va a dar consejos cómo tratarla, cómo manejarla, con muchos síntomas y es delicado. Entonces es una dolencia, creo que no es una enfermedad, sino una dolencia a la que debemos prestar atención y con la que nos podemos ayudar con los consejos de un experto como hoy. Tendremos al doctor Sergio Francisco Ramírez, a quien voy a invitar desde ya, mientras ustedes van pasando la voz, para que nos acompañe en esta tarde de... Voy a enviarle la invitación y ya en segunditos estará con nosotros. Recuerden que hace 8 días hablamos sobre el tema de cáncer de tiroides y está colgado en nuestro feed de Instagram. Entonces, si tienen dudas sobre el tema o quieren conocer más, pueden buscarlo. Doc, buenas tardes, doctor Sergio Francisco Ramírez García, bienvenidísimo. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo muy bien. Vi que estaba ahí acomodando su cámara, lo vemos ahí mucho mejor. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? También, Doc. Súper, súper, súper. Bueno, le estaba contando a la gente que recién se conecta que esta va a ser una charla, yo creo que muy interesante y de la que vamos a aprender mucho con usted, Doc. Y para contarles a las demás personas, a este señor especialista que tenemos aquí con nosotros, les quiero decir, el doctor Sergio Francisco Ramírez García es neurólogo, especialista en neurofisiología, cuenta con más de va a ser una charla, yo creo que muy interesante y de la que vamos a aprender mucho con usted, Doc. Y para contarles a las demás personas, a este señor especialista de Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Militar Nueva Granada en neurología clínica. Cuenta además con una amplia experiencia en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de padecimientos como cefaleas, enfermedades musculares y sistemáticas, dolor por diabetes, esclerosis múltiples, entre otros padecimientos. El doctor Ramírez García es expresidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Entonces creo que sí es un lujo el invitado que tenemos esta tarde. Gracias, Doc, por aceptar esta invitación de parte de Revista Cromos y empiezo preguntándole, ¿qué es la migraña? Hablamos mucho de ella, pero realmente, ¿cómo se definiría médicamente hablando? La migraña es uno de los muchos tipos de dolor de cabeza que se caracteriza por la presencia de algunos síntomas y signos que les voy a decir a continuación. El paciente inicialmente presenta episodios donde no se siente bien, episodios de mucho sueño o de mucha alerta, episodios donde se siente el paciente como inflado, ¿sí? Tiene malestar general, náusea, puede ir o no con vómito. El paciente se puede tornar irritable, puede inclusive, en lugar de dormir mucho, puede disminuir la cantidad y la intensidad del sueño. Además, puede también presentar episodios en los cuales hay gran irritabilidad. Después de esto, el paciente empieza a presentar una fase que se llama una fase aura, una fase de aura, donde hay síntomas, especialmente la gran mayoría de los pacientes, visuales, donde hay relampaguitos brillantes, algunos de ellos, no siempre, pero pueden en los bordes, como si tuvieran un anillito negro de varias capas. Eso se llama como en castillos de fortificación, como en bandas de fortificación, que se presentan en el centro de un lado del campo visual o en ambos campos visuales y que van del centro hacia afuera y relampaguean o son intensos. Generalmente, decimos nosotros los médicos que son positivos porque brillan. Algunos, entre ellos, los pacientes empiezan a presentar punticos en diferentes sitios, punticos negros o punticos de colores. A veces el aura también se acompaña de dificultad para hablar, de dificultad para mover un brazo, adormecimiento de la lengua, de un lado de la cara,
de un lado del brazo, seguida de una fase de dolor. Esa fase de dolor tiene varias características. Muchos los pacientes lo refieren con una pulsación de un lado, el dolor pulsa como si tuvieran un corazón, la mitad de un corazón adentro, que empieza a ser desde muy leve hasta intenso. Eso aumenta frecuentemente con la actividad física. En este periodo, el paciente también presenta episodios de intolerancia al ruido, intolerancia a cualquier estímulo visual o a que lo toquen. A la luz. A la luz. A que lo toquen. A que lo toquen. Los pacientes, las niñas refieren mucho que al peinarse, no aguantan peinarse. Las balacas, nada que se les ponga encima. Puede ser tan severo eso a veces, y puede ser de todo el cuerpo. Y es la paciente que le dice que la toque. Y además está con muy mal genio. No es que esté de mal genio porque siempre es de mal genio, es que la enfermedad hace parte de esa sintomatología clínica. Y luego viene la fase de resolución, donde el paciente generalmente se acuesta a dormir, pasa el dolor o con un analgésico o lo que hayan formulado, y mejora. Pero después viene la fase del postdolor, donde el paciente... Eso es peor que un guayabo, ¿no, Doc? Un mal guayabo. Es casi todo un guayabo. Un mal guayabo. ¿Qué pasa en ese postdolor? En ese postdolor hay eventos donde el paciente no puede concentrarse, se le disminuye la memoria, disminuye muchísimo la productividad, se siente completamente lento. Y a veces con la sensación de cabeza bombada, que dura 72, 96 horas hasta una semana. Cuando son muy frecuentes los dolores de cabeza, imagínate, dolor y la sensación de, estamos diciendo, dolor y guayabo, dolor y guayabo, dolor y guayabo, es algo que es muy discapacitante. Eso, no, digamos, claro que sí. Reconozco muchos de esos síntomas. Reconozco muchos de esos síntomas que nos habla Doc. Digamos que yo, no es que tenga migraña, pero bueno, sí, me pasa con el tema de la luz, por eso se lo mencionaba ahora, pero tengo muchos amigos y conocidos con todos esos síntomas de los que habló. Confusión en el habla, la lengua se traba, sudoración, dolor de cabeza, vómito. Bueno, de verdad una migraña de esas que a mí me parecía increíble hasta el día que vi a la persona afectada y me traumaticé porque entendí que hay como varios niveles y además puede llegar a ser tremendamente pues dolorosa y molesta. Doc, yo le preguntaba a este amigo que le cuento que sufre de todos estos síntomas, cuando le da migraña, que más o menos no hay nada más que hacer que dormir y ausentarse de todo. Bueno, ¿y eso por qué pasa? Y pues entiendo que los médicos no han sabido explicarle por qué algunas personas sufren de migraña y otras no. ¿Qué nos puede decir el doctor respecto a eso? Realmente el motivo exacto no lo conocemos. Conocemos que hay unos cambios químicos en el cerebro, en algunos sitios específicos del cerebro, que comprometen una vía que nosotros llamamos la vía trigeminal-muscular, es decir, todo lo que es cabeza y la parte superior del cuello. Toda esa sensibilidad que existe en todo lo que es cabeza y cuello. Esas sustancias, unas están aumentadas, otras están disminuidas y se pierde el equilibrio. Y no solamente se pierde el equilibrio en diferentes sitios por fuera del cráneo, dentro del cráneo y además en diferentes sitios del encéfalo. Entonces ese desequilibrio produce que se dispare y sean sensibles las terminaciones nerviosas que van a desencadenar finalmente, llevar la información al cerebro para que se produzca ese dolor de características pulsátiles. Que estamos hablando de que es un tema químico que sucede en nuestro cerebro. Y además, eso tiene alguna predisposición genética. Tiene una ¿Genética? Genética es la enfermedad, sucede en muchas personas de la familia. El paciente migrañoso empieza a preguntarle a uno y por lo menos en alguna persona ha habido migraña. Es una enfermedad dominante de diferente penetrancia, es decir, que cada persona es diferente en la migraña.
No, si yo soy migrañoso, mi hijo puede ser migrañoso, pero la misma migraña que yo tengo no la tiene mi hijo. Tiene Claro. se está transmitiendo la información genética, pero las características clínicas pueden ser inclusive diferentes, pero son migraña. Y además hay múltiples, pero múltiples cambios de proteínas genéticas que pueden estar asociados a la migraña. Pero eso es una enfermedad hereditaria. Eso lo sabemos con certeza. Y hay otro grupo de migrañas que llamamos las migrañas hemipléjicas, que sí sabemos en qué sitio está la lesión y en qué parte está la lesión, que es en la entrada de las células, una cosa que se llaman canales. Esas migrañas hemipléjicas sí tienen una herencia muy característica y sabemos dónde está la lesión. Hoy en día, también y recientemente, se han identificado algunos genes, algunas proteínas que están alteradas en los pacientes que hacen inicialmente migraña episódica y luego hacen migraña crónica, que es una migraña complicada de manejar. Y hablamos de migraña crónica cuando los dolores de cabeza son más de 15 días al mes, por más de 3 meses, y persiste. Ese dolor es difícil de tratar, y que te digo, sí tiene unos genes que en este momento y hace poquito se describieron con predisposición genética muy determinada. Perfecto, ya andaremos un poquito más. Claro. Perdón, Doc, sí, continúa. Todo el mundo quiere decir, bueno, háganme una resonancia magnética, pero es que me han hecho, llega el paciente y le di cuenta a uno. Tengo dolor de cabeza. A ver, ¿dónde está esa cosa y solucionar? Me han hecho, he visto 20 médicos, 30 neurólogos, los que son, porque son poquitos los que vamos de elementos del médico, varias resonancias. Les pido excusas a las personas que estaban conectados con nosotros, sufrimos una falla, pero ya estamos acá de nuevo. Doc, mientras ya continuamos con tu explicación, quiero invitarlos a que nos escriban sus preguntas acá a través de los comentarios. El doctor nos estará contestando acá durante la emisión de este Instagram Live. Y para las personas que recién se conectan, bueno, pues les cuento. Estamos con el doctor Sergio Francisco Ramírez. Él es un especialista, neurólogo, en el tema de migrañas, entre otros, y todo el tema que tiene que ver con cefaleas y con todo lo que sucede en nuestro cerebro que a veces no entendemos muy bien a qué se debe, y él nos está como orientando sobre el tema. Doc, ¿en qué quedamos? Me estabas explicando sobre estos tipos de migrañas. Bueno, dijiste algo muy importante, que es que son hereditarias. Eso ya está comprobado y normalmente algún miembro de la familia la posee y la hereda. Y nos estás hablando que hay unas migrañas episódicas y las otras, ¿cómo se llaman? Migrañas episódicas que se dividen en dos grupos, de alta frecuencia o de baja frecuencia. Okay. Las de alta frecuencia se relacionan, que son mayores de 9 días a 14 días. Y los pacientes que tienen migraña crónica presentan dolor de cabeza de 14 días al mes por al menos 3 meses, y de esos 8 días tienen dolor de característica típica de migraña. No, pero eso es media vida de uno. Puede ser mucho más que media vida. Yo era una paciente que decía, creo, si mal no entiendo, todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza. No. Un paciente tiene todos los días de su vida, es una mala calidad de vida, y la idea de los tratamientos que nosotros estamos haciendo es disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores. Y la meta es diferente tener 5 dolores a tener 15 dolores al mes. ¿Sí? Por supuesto. Y cualquier disminución, además que es un síntoma muy molesto, porque tú lo hablabas ahora, incluso después, para concentrarse, cuando tienes dolor de cabeza no puedes hacer absolutamente nada más de tus funciones diarias, es incapacitante la migraña. Muy discapacitante, las enfermedades más incapacitantes en el mundo, de mayor prevalencia. Entonces, y eso trae unos costos importantes, costos personales, costos económicos, costos financieros que son muy altos. Y ojo, no es solamente en las personas adultas, en los niños también. Es muy frecuente la pérdida de trabajo, la pérdida de colegio, ¿sí? Una persona que tenga esto de manera permanente, imagínate presentando un quiz o un examen cada 8 días, en ese momento pues no va a tener el mismo rendimiento.
La otra cosa importante que te estaba diciendo es no solamente el número de dolores, sino la intensidad del dolor. Es diferente tener, si hago una escala que la más sencilla es de 1 a 10, que es más fácil tener un dolor de 2, 3, a tener un dolor de 8, que es el que me lleva a urgencias. ¿Sí? Por supuesto. Y la otra es el número y consumo de analgésicos, que es muy importante. Una de las cosas más complicadas de tratar es el sobreuso o abuso de analgesia. Es decir, yo tengo dolor de cabeza y me tomo la analgesia. Se me baja, se me vuelve a presentar y sigo haciéndolo y se me vuelve un círculo vicioso. Yo les pongo el ejemplo de los pacientes, es cuando uno se empieza a pegar acá. Al principio no pasa nada, pero si sigo pegándole, Pero, se me va a inflamar, ¿sí? por Y además de supuesto. la inflamación puede formar un callo, ya no lo voy a sentir, es decir, que la sensibilidad va a ser tan importante que nada me va a servir, pero tengo el dolor. Y eso pasa en pacientes frecuentes que tienen migraña crónica con abuso o sobreuso de analgesia. Entonces, Ok. eso es lo que Doc, necesitamos evitar. ¿cómo se puede identificar que es migraña? También yo creo que muchas veces se cae en el error de decir que es que tengo migraña y no necesariamente lo es. ¿Cómo se puede identificar, pues, o hay que acudir a un especialista para que nos confirme ese diagnóstico? Primero, yo creo que cualquier paciente que tenga dolor en cualquier parte debe consultar a un médico, por lo menos. Ok. ¿Sí? Eh, el dolor de cabeza debe ser valorado, ojalá fuera siempre por el neurólogo. ¿Sí? Y estamos hablando de dolores de cabeza y dolores craneofaciales. Hay más de 300 tipos descritos. No. Entonces, uno de ellos es la migraña. Entonces, por eso es necesario hacer la consulta médica relacionada con la migraña. Y algo Ok. muy importante que me has tocado, y aprovecho, consulte, ¿sí? Que no se convierta mi dolor de cabeza manejado por mi tía, mi prima o mi amigo, ¿sí? Todos los doctores de la casa y el doctor Google, ese es el mejor. Claro, y además te voy a poner el ejemplo, listo. Yo puedo tener un tumor cerebral y tengo dolor, y Ujú. yo le doy a ese tumor cerebral un analgésico y un antiinflamatorio y disminuye Lo el dejo dolor, porque pasar, para eso, ¿sí? claro, pero se Entonces, esconde ahí el verdadero problema. y ese dolor del tumor cerebral tiene características especiales, ¿sí? Y eso no lo conoce la gente normal, sino el diagnóstico de migraña se dé el tratamiento adecuado. Eso es lo que hay que hacer. Hay otros dolores de cabeza muy frecuentes, dolores que son como en banda, que da más por la tarde, no son tan intensos como la migraña, no dan tanta sensibilidad a la luz ni al sonido, ni con vómito, que son las cefaleas de tipo tensión. Pero no es solamente tipo tensión de que estoy así como tensionado, se llama tipo tensión porque además es como tener un casco. Yo les se los describí a mis compañeros del colegio, es como tener el libro de álgebra encima. El libro de álgebra Ya. es la sensación de dolor. Y hay otro dolor de cabeza que es mucho más frecuente en hombres, que siempre es de son del mismo lado y además se cae el ojo, se pone rojo y es como si tuviera una gripa de un Sí, lado. Es muy ¿ese cuál parecido es, a la Doc? migraña, pero otro tipo de dolor. Eso, y hay otros dolores que están relacionados con el coito, con el ejercicio, con la tos, y que vamos a buscarle una causa y no la encontramos. Esos son los que decimos, es el grupo de pacientes que tienen de la gran clasificación de dolores primarios. Dolores primarios porque no puedo demostrar una lesión estructural con una neuroimagen o con otro examen, a Ujú. diferencia de los secundarios, donde el paciente llega, lo examino, le tomo una resonancia y le encuentro una malformación, un hematoma, un tumor, etc. Algo ya más complicado. Doc, bueno, nos queda clarísimo. Lo primero, no automedicarse y no creer en los doctores de la familia, no, Eso en es los la que no primera. son certificados, Sí. sino asistir de verdad con un especialista. Pero, Doc, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer en casa si me agarra, bueno, si voy a ir o estoy en tratamiento, o estoy asistiendo a consultas médicas, o estoy en el proceso de averiguar de qué se trata y cómo manejarlo? Pero sí es recomendable, por ejemplo,
no sé, apagar las luces, disminuir el ruido, acostarse a dormir. Eso es lo que yo podría hacer de manera inicial como para retornar al, pues como a evitar el dolor de cabeza o a disminuirlo. Tú has dicho varias cosas, que es disminuir la sintomatología que va con el dolor, es muy importante, ¿sí? Ok. Evitar los factores desencadenantes del dolor de cabeza, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Y tercero, pues tratar el episodio doloroso. Pero cuando ese episodio doloroso es muy frecuente, se debe utilizar medidas tanto no farmacológicas como medidas farmacológicas para disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor. Y la otra es utilizar cierto tipo de medicamentos para que no haya dolor o disminuir rápidamente el dolor en el momento que se presenta. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, es muy frecuentemente la náusea. Eso se presenta mucho. El tratamiento es sencillo y barato. Chupar hielo, por ejemplo. Hielo Ok. sirve bastante, chupar hielo y además utilizar hidratación. Este Agua, está un super tip. agua fría, no agua tibia, agua fría, no helada, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que están También después genera, de sí, tomar, creo que la lista no alcanza, sino como hasta 3 pantallazos o 4, o más, dependiendo ok. del sitio donde me Bien. consulten. O sea, eso es cierto, pero debe individualizarse, ¿sí? Claro. Si en cada paciente es diferente, por eso lo que decíamos genéticamente, ese paciente está predispuesto a ciertos dolores, a cierta sensibilización. Entonces, no todos los alimentos que están descritos en la literatura o las sustancias desencadenan el dolor. Entonces, en Ok. cada paciente es específico. Con la literatura marca como el vino rojo, las bebidas oscuras, otra de los factores, algunos olores, el olor a soya o la soya propiamente dicha, ¿sí? El olor a cebolla, ¿sí? ¿Y la cebolla produce dolor de cabeza o no, Doc? Algunos pacientes dicen, yo no puedo olerla, no solamente Sí. A mí es que algunos médicos me han hablado de eso, de la cebolla. no me desencadena un dolor de cabeza impresionante, hago migrañas con eso. Pero es ese paciente el que me está diciendo, oiga, ese Claro, no paciente aplica es para el que todos. le dice, no, pues no corte cebolla, o corte la diferente, ¿sí? Pero es la susceptibilidad que cada persona tiene, ¿sí? Hay personas Bueno, y por ejemplo, el vino, ¿sí? El vino ujú, rojo es el que más está descrito, pero hay ciertos tipos de vino que no te producen. Yo le digo, si alguna vez en la vida se toma ese vino, mire cuál marca es si quiere tomarse un vino, no una botella, porque una botella desencadena claro. dolor del mundo. Bueno, Bueno, entonces esa es la idea con los alimentos o con los factores precipitantes. Otros factores precipitantes no solamente son los alimentos, los olores. Los claro. olores, esos químicos que se utilizan para limpiar los pisos, ¿sí? Sí, a mí me pasa así, aparte de que me da rinitis, me da dolor de cabeza. Algunos perfumes, ¿sí? Sí. Quedan muy sensibles a eso. Me decía una compañera, me decía, yo no aguanto que mi novio se ponga ningún perfume porque es que no aguanto. No Y soporto, en esa época pobrecita. yo conocía esto y le decía, no, estás loca. No, loca no, tiene toda la razón. Sí. Ese factor desencadenante es el que lleva y después viene el episodio de aura, de dolor y la discapacidad. Bueno, sigo con más, tengo yo más preguntas, pero la gente nos ha empezado a preguntar, entonces te las comparto. Arroba Teresa Martínez 7860 pregunta. Bueno, dice más bien, vivo resignada a la migraña, nada me la quita. ¿Qué me recomienda, Doc? Bueno, primero no se resigne. Disculpa, no se resigne porque como yo Hacerle estoy seguro frente. que la respuesta que voy a dar es, yo no puedo curar la migraña, ¿sí? Ninguna persona en el mundo cura la migraña. Esos retrasos que salen en el periódico, cura la migraña, eso es paja, eso no es cierto. Falso. Ajá. Pero sí podemos hacer que ese paciente disminuya la frecuencia, la intensidad de los dolores y la cantidad de analgésicos que está ingiriendo. Y eso está Perfecto. relacionado con la calidad de vida y la productividad, tanto social
como económica del paciente. Hay que consultar. Y una de las cosas que llegan los pacientes con expectativa de, al consultorio, usted me va a curar la migraña. No, se va para donde. Es que no van donde Ramírez, pero van donde otro compañero, donde quiera. Ese sí sabe por qué se me le quitó al vecino. No, hay que hacer una historia clínica importante. Hay que hacer una historia clínica, descartar una lesión secundaria y después de eso tener un plan de tratamiento. Hay otras cosas que están, digamos, lo que nosotros los médicos llamamos comorbilidades, que son enfermedades o situaciones psicosociales asociadas al dolor de cabeza, la ansiedad, la depresión, muchos trastornos del sueño, la presencia de enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial, la obesidad, la rinitis, la enfermedad cardíaca, el estreñimiento, el hipotiroidismo, las enfermedades de tiroides, la apnea de sueño. Son muchas las actividades que existen y que hay que tenerlas en cuenta en el momento del tratamiento. Voy a poner el ejemplo muy claro. La migraña crónica tiene unos factores de riesgo clarísimos como son estrato socioeconómico usualmente bajo, estrato pacientes que son completamente estresados, que trabajan, que no duermen, obesos y además son hipotiroideos. Yo no saco absolutamente, y como tienen esa obesidad, muy frecuentemente es otro factor de riesgo para hacer la apnea de sueño. Si yo no trato de manera conjunta todo, si yo dejo el hipotiroidismo sin tratarlo, si no disminuyo de peso, si no trato la apnea de sueño de ese paciente, la migraña no se va a mejorar. Puede que le ponga a ese paciente obeso un CPAP porque tiene apnea de sueño, disminuye un poquito, disminuye por supuesto el ronquido, pero las bajas de oxígeno van a seguir desencadenando de alguna manera, si no está bien controlado, va a disparar en las noches el dolor o cuando se levanta. Entonces es importante, todo el paciente no es el cerebro solamente, sino es la integridad que tenga el paciente. ¿Sí? Los ojos, los dientes, los brackets, por ejemplo, son los factores desencadenantes de dolor importante. La atención, ¿no? Todo el tiempo tenerlos ahí. Sí, pero eso se adapta al paciente. Si uno lo explica y poco a poco y trabaja en conjunto con el ortodoncista, yo creo que puede hacer un buen trabajo y ojo, yo no estoy en contra de los de ortodoncia, sino que hay que hacer un trabajo en equipo. Los pacientes que tienen disfunción de la articulación temporomaxilar y que tienen migraña, si tú no corriges acá, es otro factor desencadenante. Puede que esté siendo muy juicioso con el tratamiento de la migraña, pero no se está dejando. Entonces, un tratamiento. Proponerle al paciente qué es lo que se va a hacer en cada uno de ellos. Eso es lo que tiene que hacer. Segundo, Perfecto. no autoformularse. ¿Sí? Tercero, no tratar de los factores que se desencadenan el dolor. ¿Sí? Hay que suspenderlos. Si yo noto que la loción X, como me dijeron que no podía decir, ¿sí? Entonces, la loción X, pues, esa loción X no la use. Si el desinfectante B, el rojo, el amarillo o el verde, o el superfuerte, entonces no lo use porque eso lo desencadena. Y eso es cada uno individual. ¿Y cómo se hace? Se hace con un registro del dolor. Miren, no hay una cosa más sabrosa para el neurólogo que llegue el paciente con el registro y me vamos a hacer esto. Y en el curso del tiempo, en los siguientes 6 semanas, mire, doctor, mejoré por esto. Y hay metas, ¿sí? Puede que el paciente tenga 20 quejas. ¿Cuáles son las más importantes? Si uno coge las más importantes, seguramente el paciente va a mejorar. Y se trata de educar. Digamos que aquí lo que estamos haciendo no es solamente informando al paciente, estamos casi haciendo la cosa como la que debemos hacer. En palabras que espero que ustedes me estén entendiendo. No estoy utilizando ninguna palabra técnica. Bueno, por ahí utilicé 2 o 3. Claro que sí. Discúlpenme. Pero no, claro que sí lo entendemos, Doc. Muchas gracias. Lo que hay que hacer es eso para el tratamiento del dolor. Bueno, yo creo que Teresa y todas las personas que están conectadas le agradecen mucho esa recomendación, Doc. Acá hay otra persona, @chiquimoon, que nos escribe.
Yo también, doctor, sufro todos los días de migraña y me la paso tomando neosaldina. Aparte de lo que acaba de decir, doc, ¿alguna recomendación adicional? Sí, hay dos tendencias, dos situaciones. Hay pacientes que uno puede quitar los analgésicos, hay otros que definitivamente no los puede quitar. Okay. Pero yo preferiría que no estuviera. Sin embargo, hay momentos donde al paciente, la escuela mía dice, oye, suspéndelos, ¿sí? Otras escuelas dicen, no lo suspendan, porque además hay Ujú. ciertas sustancias, ahorita me acabo de acordar de una muy importante anécdota deportiva, hay ciertas sustancias que no son dependientes, pero son muy parecidas a las sustancias dependientes, ¿sí? Y hace en un momento dado que el paciente, primero, se sienta bien con el medicamento. Es una cosa importante. Que no están descritas como alucinantes, ni nada de esto, pero el paciente, el simple hecho de tomarlas, la siente mejor. Y hay que ver el riesgo-beneficio de tener los analgésicos o suspenderlos. Y no se pueden, lo que sí no puede hacer uno es, son en algunos casos, cuando la cosa no es tan complicada, suspenderlos abruptamente, se pudiera en ciertos Claro. casos, a costa de que el paciente en esos 8 o 10 días va a estar recordándolo a uno bastante mal, ¿sí? Pero se dan cuenta que en el lapso de 1 o 2 semanas el dolor se disminuye, y bastante. Dejé los analgésicos, suspendí los analgésicos, ese dolor de cabeza estaba desencadenado por analgésicos. Ahora, hay pacientes que tienen esa migraña crónica y definitivamente no se le puede quitar los analgésicos. Hay otras alternativas en este momento. Otras alternativas, me refiero a no utilizar uno, sino 2 o 3 profilácticos. Y han salido nuevos medicamentos en este momento para disminuir la frecuencia, la intensidad, tanto las cefaleas episódicas como de alta frecuencia y migrañas crónicas. Y tenemos muy buena esperanza de que esos van a ser respuesta. Hasta lo publicado al momento, que son los anticuerpos monoclonales, tienen una muy buena perspectiva ahora. Hay otros medicamentos que se van a utilizar bloqueando una sustancia que se sube, que se eleva mucho durante los episodios de dolor, o se mantienen con los pacientes con migraña crónica, que tiene un nombre rarísimo, pero voy a decir la sustancia B. Sobre esa sustancia hay otros nuevos medicamentos que están llegando con muy buena efectividad y con muy bajos efectos colaterales. Pero hay algo que quiero decir, no, bueno, deme lo último. Lo último no es siempre es lo mejor para el paciente. Lo Okay. mejor para el paciente es lo que me está contando él y lo que podemos planear los dos, porque aquí ya no es, oiga, tómese esto porque usted tiene que tomar esto, quítese esto, porque no, Ujú. es entre el paciente y el médico. Si llega a haber esa empatía, seguramente el éxito va a ser muy importante. Y no, como les digo, no solamente en dolores de cabeza, en algunos trastornos de sueño, en algunas enfermedades neuromusculares, doctor, me dijeron que usted tiene la solución, la pastilla mágica para quitarle esto. No existe, pero sí se puede hacer un trabajo muy importante para disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores. Perfecto. Bueno, Chiquimun, pues te toca ir con el doctor Sergio para que te oriente o el especialista con el que estés trabajando para que específicamente puedan revisar si este medicamento te funciona, no te funciona, si deben mezclarlo, aumentarlo o disminuirlo. Bueno, todo lo que acaba de decir acá el doctor. Hay una cosa importante, no es infrecuente el paciente que tiene dolor de cabeza tipo migraña y es deportista. Es que me acabo de acordar de un caso que Ah, tuve sí, no, que, compártanos la anécdota, por favor. anécdota no, realidad. Ustedes recuerdan que una deportista nuestra le quitaron un título por una sustancia. Sí, esa sustancia estaba Sí. relacionada con la neosaldina. Estas sustancias, esos metabolitos, o sea, yo me tomo la sustancia A, la cual se absorbe y luego se salen otras sustancias chiquitas y después salen por la orina o por el hígado. Y esa sustancia es muy parecida a los estimulantes y está dentro de la lista de los estimulantes. Los pacientes que sean deportistas siempre consulten antes para que puedan informar que necesitan tomar eso y pueden ser Claro. permitidos por el deporte. Que no nos vuelva a pasar eso. Que ya nos Luego ha no tengan pasado problemas con sus medallas, que bien, bien con esa merecidas y bien cosa. luchadas son.
Pero esto le ha pasado a varias personas en muchas instancias, que no son tan, digamos, no son premios olímpicos, entonces no son tan conocidos, pero eso lo veo. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos pacientes de alto rendimiento y les pasa. Ok. Doc, hablando de sustancias para, pues, médicas para tratar la migraña, últimamente hay como una ola del cannabis medicinal. Se habla, pues, que es un neuroprotector y que los cannabinoides, pues, como que protegen literal las neuronas del cerebro y regeneran. ¿Qué opinión le merece a usted de esto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Listo. Te puedo decir que en migraña no hay evidencia de que el cannabis sirva. Listo. Ok. Hay sustancias parecidas a la migraña. ¿Sí? Hay sustancias, no sé qué pasó, qué pena. Casi me desconecté. Tranquilo. ¿Ya me estás oyendo? Sí, le oigo y lo veo. Hay parecidas al cannabinoides que han servido como profilaxis de migraña, disminuir la frecuencia y la intensidad. Ya. En este momento hay que tener en cuenta finalmente que los estudios sean los reales, porque si no hay evidencia médica, la probabilidad de tener Se me congeló el doc. Creo que está como teniendo problemas con el internet. Bueno, nada, mientras el doc logra ahí solucionar, ustedes por favor díganme si me siguen viendo. Yo me sigo viendo acá. Hoy estamos hablando de un tema súper importante en este live. Doc, ya volviste. Les estoy recordando acá a las personas que están conectadas, que de pronto recién se conectan con nosotros, que hoy estamos hablando sobre el tema de migraña. Y justamente estábamos hablando sobre el tema de el cannabis medicinal. Últimamente pues se habla mucho de ello, pero el doctor resaltaba la necesidad de conocer estudios médicos al respecto y no pues como decía hace un momento, por el que dirán o porque a Pepita le funcionó. Creo que sí debe ser, cada paciente es único, pues creo que es básicamente en lo que se resume en este tema médico, de la orientación médica. en qué está demostrado científicamente en qué dolor sirve el cannabis. Ok. Pues tiene evidencia médica en pacientes que tienen dolor de características neuropáticas. Se me volvió a ir el todo. A ver qué estará pasando. Creo que esta vez es el doc el que tiene problemas con el internet. Déjenme acá. Revisamos. Esperemos un momento. Nada, sí se me desconectó el doc. Creo que tiene problemas con su conexión a internet. Yo la estuve al principio de la transmisión, pero no pasa nada. Téngannos ahí paciencia, no se desconecten. Yo igual ya lo voy a ubicar acá nuevamente al doc para que se conecte con nosotros. Y nada, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos de verdad un especialista hoy como invitado y él nos está guiando pues con su amplia experiencia al respecto. Doc, ¿ya me oyes y me ves? Sí, sí, perfectamente. O sea, científicamente, en qué está indicada en neurología con evidencia el Científica. cannabis? Dolor neuropático, Uh-huh. dolor en cáncer, náusea y vómito asociado a cáncer y a pacientes que tienen el efecto de náusea y vómito por los quimioterapéuticos, y en algunos pacientes que tienen epilepsia refractaria, en migraña, en pacientes con enfermedad de Parkinson, se han utilizado y ha habido estudios, pero no son lo suficientemente importantes para decir que hay una eficiencia y una eficacia de estos medicamentos. Y además, Perfecto. no es el del aceite, no es el que estoy consiguiendo por internet, porque lo que hemos encontrado que en ese centímetro cúbico que hay de aceite puede haber 100 miligramos, pero como puede haber 2. Entonces la Claro. idea es que haya un laboratorio
completamente con evidencia científica y que los hay, ¿no? Y en este momento hay Sí, muchísimos y en Colombia se sí. van a desarrollar. De hecho, se van a desarrollar y se van a desarrollar de una manera muy importante. No, qué buena orientación, de verdad, muchas gracias porque pues se dice mucho al respecto, pero pues a veces no nos informamos lo suficiente. Pregunta @Juanjo Periodista. ¿Alguna recomendación para quienes sufrimos migras con aura? Esto parece un nombre, me da risa yo, pero entiendo de qué está hablando porque lo hablamos al principio de la transmisión. Que ven unas migrañas con aura que entiendo son como las más complicadas en sintomatología. Sí, en este momento, digamos que el síntoma más difícil de quitar rápidamente es el aura, ¿sí? Inclusive más que el dolor. La ventaja es que el aura es corta. Primero Ah, que todo, ok. cuando es la alarma del aura. Cuando una aura decimos que es prolongada, que es de más de una hora, hay que consultar. Cuando el aura es negativa, ¿qué es negativo? No es que es de las lucecitas, sino cuando el aura está acompañada de otros signos neurológicos y que son negativas, que no se ve absolutamente nada, ¿sí? Y esa aura está acompañada de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad. Esas auras hay que consultarlas porque pueden corresponder a una lesión vascular, a una lesión de un infarto cerebral, a una lesión donde se tapa un vaso sanguíneo o se está rompiendo un vaso sanguíneo. Eso es bien importante. Otros síntomas neurológicos asociados a eso es que esas auras se asocian a visión doble, a dificultad para tragar, a dificultad para hablar, parálisis de algún lado que se tuerza la cara, ¿sí? Es importante consultar y muy rápidamente. Okay. Una pregunta que no me has hecho y a propósito de esto es, ¿qué dolores de cabeza tienen que ser valorados siempre en urgencias? Y hay que consultar. Los pacientes que ¿Cuáles son nosotros los? llamamos con signos alarma, cualquier tipo de dolor de cabeza, aquí sí no es solo la migraña, cualquier dolor de cabeza, que tenga una mayor intensidad de un minuto, que sea súbito, en un minuto, que tenga una intensidad muy importante y se desaparezca, asociado a factores de riesgo como lo mencioné. Ujú. Pacientes que tengan fiebre con dolor de cabeza, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca con dolor de cabeza, frecuencias cardíacas bajas con dolor de cabeza y tos, dolor de cabeza y diarrea, dolor de cabeza y expectoración productiva de algún color, pacientes que tengan dolor de cabeza y cambios del comportamiento, dolor de cabeza y convulsiones, dolor de cabeza y pérdida de conciencia, y dolores de cabeza posicionales, los dolores de cabeza asociados al embarazo, son muy importantes. Y por supuesto, los dolores de cabeza asociados a enfermedades sistémicas debilitantes, por ejemplo, el cáncer. Cefalea, dolor de cabeza con cáncer, hay que siempre consultar. Perfecto, lo tendremos en cuenta. Pregunta @Casiani Beatriz. Ahora justo de los tipos de dolor de cabeza que hablabas. ¿Cómo puedo saber si es migraña o es otra condición? Por las características clínicas que me estás diciendo, que se les estaba diciendo. Esto, digamos, esto fue lo que clásicamente se escribe. Hay otros dolores de cabeza, que, pues, por ejemplo, los dolores de cabeza asociados al coito, al ejercicio, a la tos, son otros dolores Que de cabeza que se parecen. no lo decías ahora. Ujú. Hay que consultarlos. Los dolores de cabeza asociados a signos de alarma, como los que mencioné ahorita, ¿sí? Los dolores de cabeza de un lado es siempre de un lado. La migraña es alternante la mayoría de las veces, pero siempre de un lado es otro tipo de dolor de cabeza, no es migraña. Y siempre hay que descartar algo que esté dentro del cerebro produciendo ese dolor de cabeza. Perfecto. Pregunta Paola Rivera. Cuando a uno le da dolor en la cabeza sin estar en clima caliente, o sea, como entre calentura y dolor, ¿cómo se maneja? Estos dolores de cabeza, y muy frecuentemente la migraña se asocia a ese tipo de síntomas que están asociados al sistema nervioso autónomo. Uno de ellos es la náusea, por ejemplo. La sensación de calor, la sensación de que el paciente le da dolor de cabeza de un lado nomás o le da el dolor de cabeza de aquí para arriba o de aquí para abajo. Entonces, ese dolor de cabeza, eso es un signo premonitorio y está asociado y hay que hacer es una profilaxis,
según la historia clínica del paciente para que disminuya la frecuencia y la intensidad de estos dolores. Perfecto. Doc, tú hablas ahora, bueno, la diabetes, las comorbilidades, la diabetes, la obesidad, son factores de riesgo. Y pregunta acá, no sé quién preguntó, bueno, Doc, ¿la migraña tiene que ver con el colesterol alto? Sí, claro, sí, señora. Sí. Okay. Primero, la elevación del colesterol y de los triglicéridos es un factor de riesgo para lesión vascular. Lesión vascular de cualquier parte de los vasos sanguíneos, especialmente a nivel del corazón y a nivel del cerebro. Los pacientes que tienen el colesterol elevado más frecuentemente hacen dolores de cabeza. Y no es solamente tener el colesterol alto, sino ese colesterol asociado a otros factores de riesgo. Y a medida que voy aumentando el número de factores de riesgo, voy aumentando la probabilidad de lesión vascular. El paciente que tiene aumento de colesterol y que tiene migraña con aura, y eso persiste y no se maneja, tiene la probabilidad de hacer un infarto cerebral. Entonces hay que manejar las dos cosas, porque ambos son factores de riesgo para lesión vascular. Ok. Doc, cuéntenos un poquito de historia. ¿Cuándo, digamos, empieza a diagnosticar la migraña o por qué surgió este tema, este término, perdón, de migraña? De historia les puedo decir que desde muchos años antes, ¿sí? Antes de Cristo está escrito. Ah, no, Voy a, eso de toda la eso es vida. como, desde más o menos 1902 fue que se empezaron a ver las diferentes probabilidades y cambios a nivel vascular. Se decía que la migraña era porque el corazón estaba alterado y el corazón al mismo tiempo no mandaba esa alma para que el paciente estuviera bien. Ya la relación del corazón con alguna depresión, la depresión y el dolor de cabeza. Entonces, de todos los factores de riesgo que hablamos y de muchos tiempos atrás, hay la presencia de historia de migrañas y de dolor de cabeza. Hay una de las digamos, esculturas egipcias y además de las pinturas donde se observa una persona con un lagarto encima y que está cogido de un trapo. Era de los tratamientos que se hacía. Como se vasodilata, entonces la tendencia de la persona es a ponerse, uno de los remedios caseros era póngase papa fría, y Sí. esa papa fría pues disminuía el efecto, o sea, produce vasoconstricción, lo mismo con el hielo, y producía inicialmente una disminución del dolor, pero puede haber un rebote importante cuando se quita el papa. Entonces, la Doc, idea es, lo hablabas. Ah, bueno, acá pregunta, ya te hago la siguiente pregunta, pero pregunta Franci Molinar, ¿cómo quitar la migraña naturalmente? Tú lo hablaste y mi pregunta tenía que ver con eso, que recordáramos, por ejemplo, lo que nos dijiste de chupar hielo, que me pareció reveladorcísimo y además económico, como dijiste tú. ¿Qué otras cosas pueden hacer las personas en el casa? tratamiento, el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico clarísimo tiene que estar dirigido, uno, a la alimentación, no una alimentación especial, una alimentación sana. Las Ok. personas que hacen ejercicio, uno de los tratamientos es haga ejercicio, disminuye la frecuencia y la intensidad de los dolores. Ese puede ser más costoso, pero es una cosa sana y es, y Y es sirve para todo, no solo para quitar el dolor de cabeza o la migraña. correcto. Los alimentos, hay muchos alimentos que pueden contener las mismas, así como lo desencadenan, hay alimentos que podrían beneficiarlo. Sin embargo, no te puedo decir la dosis porque yo no sé con qué dosis está en el estudio. Claro. ¿Correcto? Entonces, en general, la vida sana, dieta sana, ejercicio, dormir bien. Esas tres características Son hacen que la claves. frecuencia son completamente claras. Lo demás, porque entonces habrá alguna persona que diga, no, es que yo las proteínas de carne no las uso, ¿sí? Ujú. Entonces, yo no podría hacerlo. No puede hacer, lo puede hacer. Lo importante es que eso sea completamente equilibrado. Hay una causa muy frecuente de dolor de cabeza que es el ayuno.
Entonces, no hay que ayunar. El ayuno, Ok. las dietas, por ejemplo, que se están haciendo para bajar de peso rápidamente, tienen una gran cantidad de soya, y esa soya es, hagan de cuenta, es una cosa que un derivado que se llama Una monoglutamato, bomba. es una bomba como si te pusieran intravenoso algo que va a dilatar los vasos y va a producir dolor. Perfecto. Doc, Casiana y Beatriz nuevamente nos pregunta, que fue quien te preguntó ahorita, cómo saber distinguir la migraña o si era otra condición, y dice, mi dolor de cabeza es en la zona frontal y occipital derecha, tipo latidos, y a veces con zumbido en el oído de ese lado. ¿Qué puedo hacer? Si es un dolor de cabeza que se presenta frecuentemente en migraña, arrancar inmediata, o sea, en el momento que presenta el dolor, y si es migraña diagnosticada por alguien, si es migraña, porque lo que está diciendo es de siempre el mismo lado, hay otros dolores de cabeza que se presentan en mujeres, como una que se llama migraña paroxística, ¿sí? Que es episódica o crónica, que siempre es del mismo lado. A veces la hemicrania, por eso la hemicrania, siempre es del mismo lado. Cuando un paciente tiene un dolor ipsilateral permanente, siempre hay que descartarle una lesión estructural, es decir, hay que estudiar para Okay. descartar. Segundo, no hay que esperar, hay algunos dolores de estos que no son tan prolongados como la migraña, sino dolores muy corticos y se presentan 10, 20 en el día, ¿sí? Muy corticos y a veces se acompañan pero son discapacitantes. Cuando son así, hay que Claro. hacer una disminución de la frecuencia y la intensidad con uno de los medicamentos, que además dentro de los criterios de migraña es la indometacina o un derivado equivalente a la indometacina. En nuestro país no hay indometacina. Y la sacaron por barata. Sí. Ahí toca. Pregunta J. Claro, Vivita Razón. una caja de 100 tabletas costaba como 30.000 pesos. Entonces, Así. No, no era negocio. Doc, pregunta acá, contrario a la persona que nos preguntaba ahorita sobre cómo quitar la migraña de forma natural, pregunta que otra persona conectada con nosotros esta tarde, ¿cuáles son los mejores medicamentos para la migraña? bueno, existe un tratamiento que es el tratamiento profiláctico y el tratamiento para la parte aguda. El tratamiento profiláctico, utilizamos varios grupos de medicamentos. Los antidepresivos, los antihipertensivos y los antiepilépticos y los medicamentos biológicos relajantes y los nuevos biológicos, ¿sí? Okay. Entonces, dentro de cuando nosotros utilizamos esto, te hablaba yo anteriormente de comorbilidades. Si yo tengo un paciente que tiene epilepsia y tiene migraña, pues ese paciente tiene la elección de un anticonvulsivante. Y ojo, no es que no esté dándole el tratamiento y diciendo al paciente, mire, le estoy dando un anticonvulsivante y usted es epiléptico. No, pero para el paciente que tiene epilepsia, tiene migraña, es el perfecto. Lo que pasa es que en esos pacientes, nosotros en las observaciones clínicas, en los estudios, se dieron cuenta que los pacientes que tenían esa epilepsia y con ese medicamento disminuían la frecuencia y la intensidad del dolor. Entonces, por eso utilizamos antiepilépticos. ¿Sí? La otra Pero es, recordemos, sí, Doc. sí, la otra No, es el yo antihipertensivo. diciendo que esto debe estar personalizado, ¿no? No es que la gente ahora vaya a la droguería a Ah, comprar todos los que está diciendo el doctor, por favor. listo. Claro, y el Googlito sale, y en cualquier guía, las guías ya están Ujú. gratis para todo el mundo. Entonces, la otra cosa es la presencia del paciente que tiene hipertensión, ¿sí? Que tiene factores de riesgo y los antihipertensivos son los de elección. Y los pacientes que muy frecuentemente la migraña va con depresión y ansiedad, no es un poquito, es frecuente y especialmente los pacientes con migraña crónica. ¿Mm? Ya. Esos pacientes, el antidepresivo les sirve mucho. Y empezamos a jugar con los efectos colaterales del paciente, la tolerabilidad del paciente y podemos combinarlos. Los biológicos que hablábamos, como son los relajantes musculares, la aplicación de la toxina botulínica, ¿sí? Se utiliza en pacientes con migraña crónica refractaria, claro. O sea, una migraña que es crónica, con aura o sin aura, que está refractaria a los demás tratamientos y se pone cada 3 a 6 meses con una muy buena efectividad. Y en los pacientes que no responde absolutamente nada de esto, estamos utilizando
es que no, en Colombia está aprobado por el viva los nuevos medicamentos que lleguen, que son los biológicos, para aplicarlos por vía subcutánea o vía intravenosa. ¿Sí? Esos pacientes se benefician de ese tratamiento. Ese es el tratamiento profiláctico. ¿Para qué es profiláctico? Para prevenir que el siguiente dolor de cabeza sea menos frecuente y menos intenso. Intenso. ¿Bien? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y ya Y le cuento. tratamientos agudos, donde están Ujú. los analgésicos, los antiinflamatorios, ¿sí? Que son los de primera línea, los triptanes, y vienen otros medicamentos ahorita que son los gepanes, que probablemente lleguen a Colombia dentro de muy rápidos. Ojalá, bueno, ojalá, no usar opiáceos en dolor de cabeza. No usar. Perfecto. Listo. Todos a tenerlo en cuenta. Doc, y me voy con esta última preguntita porque se nos agota el tiempo en este live de esta tarde. Dice, la migraña me da por lo general cuando me va a llegar el periodo. ¿Esto tiene relación? ¿Cómo puedo manejarlo? Tiene una relación muy importante. Todos los cambios hormonales, no solamente la parte de la menstruación, sino los cambios hormonales de los picos, la menarquia, la menopausia, aumenta la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Hay profilaxis durante, primero mirar que no haya una patología ginecológica asociada. El uso de anticonceptivos orales, ciertas dosis de los anticonceptivos orales, van a producir, desencadenar el dolor. Y ojo, no estoy en contra de los anticonceptivos. Hay anticonceptivos para dárselos a los pacientes que tengan bajas dosis de estrógenos. Esos son, y de hecho ya la mayoría de los anticonceptivos vienen de esa manera. No solamente por la migraña, sino por los otros efectos colaterales trombóticos que pueden producir a largo plazo. Entonces, eso es uno. La otra es, podemos utilizar tratamientos profilácticos durante 2 días antes y 5 días consecutivos durante la menstruación por algunos periodos menstruales, porque no todos los periodos menstruales van a ser desencadenar dolor. Hay algunos pacientes que sí, matemáticamente me llega la menstruación o me va a llegar. Ya lo saben. Entonces, con esos pacientes hacemos esa medida. Y en algunas medidas, y dependiendo, por supuesto, del paciente, suspender la menstruación ya, de tipo farmacológico. Ojo, no para esterilizar al paciente. Sí. Perfecto, Doc. Bueno, no, yo de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos los seguidores que se conectaron. Igual por acá nos mandaron corazoncitos, mensajes de agradecimiento, que el doctor era lo máximo y coincido. Muchas gracias, Doc. Sergio Francisco Ramírez, aprovecho para recordar el @ para que se conecten. Mañana va a tener el doble de seguidores, Doc, va a ver. @ Sergio FCO de Francisco Ramírez. Repito, @ Sergio FCO Ramírez. Para mayores consultas, para si ya quieren una consulta con el doctor, para que los pueda orientar sobre este tema de la migraña y, bueno, los otros tipos de dolores de cabeza. Recuerden, lo más importante, hacerlo de la mano de un especialista, no se autodiagnostiquen, no pasen por alto los dolores de cabeza. El doctor Sergio nos rescataba la importancia de verdad no dejar pasar, porque en la prevención está la salud. Y como también lo dijo bien el doctor, recuerden los hábitos que siempre concluimos después de un live de salud. Hacer ejercicio, una dieta saludable y dormir bien. Doc, lo dejo estos últimos minuticos. Lo despido, pero lo dejo para que nos haga una reflexión y bueno, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Primero, agradecer a todas las personas que se conectaron. Y en segundo lugar, decirles que el hecho de tener migraña y que no sea curable no significa que no vamos a mejorar la calidad de vida. Se puede mejorar muchísimo. Siempre hay algo que hacer, siempre hay una opción. Y eso está entre el diálogo entre el médico y el paciente. Y por favor consulten, no se automediquen y pasen la chévere. Esas recomendaciones están como la cuota. Pasen la chévere siempre. Me gustó esa recomendación, Doc. Muchas gracias. Una feliz tarde a usted, Doc, y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias. Recuerden que este live queda grabado acá en el feed de @cromos. Si lo quieren consultar más adelante, si lo quieren compartir con otras personas,
Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Luego, gracias, mi amor.